Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día. Hoy nos corresponde celebrar y dejarnos animar por ese fundamento desde donde es construida la iglesia. La iglesia es construida sobre el fundamento de los apóstoles. Recordemos que hace unos días celebrábamos la solemnidad de dos de los grandes representantes, Pedro y Pablo, como pilares de la vida, de la doctrina, de la espiritualidad cristiana, ¿no? Pero bueno, sabemos que con Pedro y Pablo, el camino de la evangelización se fue abriendo paso a paso y no sin grandes dificultades, como nos lo refiere hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Anunciar, anunciar a Cristo eh, suponía no solamente la transmisión de una doctrina, la transmisión de un orden litúrgico, sino la transmisión del espíritu del resucitado que se encarnaba en la vida y en las actitudes de vida más profundas, ¿no? Jesús prepara a los discípulos. Démonos cuenta que el tiempo que comprende todo su ministerio público de los 30 a los 33 años, la elección de los apóstoles elegidos para ser configurados a Él, para ser adheridos a Él, para estar en íntima comunión con Él, elige 12, los que Él quiso, y a veces para muchos gustos quizás eligió algunos que de pronto no debían estar, y entre ellos había unas ciertas diferencias, ¿cierto? Había unas ciertas diferencias porque algunos provenían de grupos muy diversos. Había algunos que eran pescadores, tenemos algunos que, como Pedro, y otros que tenían las ideas un poco de los grupos eh, judíos del tiempo que intentaban derrocar a Roma como el imperio dominante y pensaban que el reino de Dios, que el reinado de Dios, que el Mesías venía como un guerrero libertador a atravesar por espada a los romanos, y Jesús viene a configurarlos a ellos, a decir que viene a anunciar el reino del Padre, el reinado de Dios. Y ese reinado de Dios no se conecta específicamente con una forma de organización, sino con un corazón configurado al bien, a los valores que Él quiere representar. Jesús los forma para esto, ¿no? Yo creo que esto es bien interesante. Démonos en cuenta como en la primera lectura, Pedro, ya con una valentía, recordemos que Pedro antes había estado condicionado por el miedo, había negado a Jesús, los otros habían salido corriendo, otro lo había vendido a los sumos sacerdotes, todos habían tenido unas fragilidades muy complicadas y al momento de de probarse si verdaderamente eran, estaban o no estaban, se dieron cuenta de que mientras no hubiesen estado adheridos a Cristo, su humanidad y sus debilidades pues iban a terminar imponiéndose, como fue el caso de Pedro y el caso de todos, porque todos de alguna manera salieron. Este Santiago y Juan hoy nos refiere a Santiago, el primero de los apóstoles que entrega su vida, que derrama su vida, el cáliz de su sangre, ¿no? Es bien interesante porque Jesús forma en Santiago y en Juan, que también eran conocidos como los hijos del trueno, una actitud humilde de servicio. En este caso, fíjense, bueno, ya estos dos tenían un carácter fogoso, un carácter de alguna manera de ímpetu, o que quería de alguna manera mostrar su superioridad, bueno, porque eran también pues los cercanos al Señor. Se atreve la mamá de los Zebedeos pues a hacer este tipo de sugerencia al Señor. Mire, yo quiero que estos dos hijos míos que han hecho todo, que lo han entregado todo por ti, que dejaron todo atrás, que
día y noche te están acompañando. Cuando llegue el momento de tu reino, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús pregunta algo: ¿van a estar dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? Ese amor por la entrega de ustedes que yo voy a hacer, ustedes van a ser capaces de hacerlo. Ellos, un poquito presuntuosos, le dijeron que sí. Y efectivamente así va a suceder en el caso de Pablo, en el caso de Santiago, caso de Esteban, que era otra cosa, pero era eso, a veces esa pretensión, esa presunción, un servicio acomodado de pronto a los intereses, desde acomodado a que yo ocupe tales o cuales lugares. No, la humildad, la sencillez en el servicio como María, la manera de, creo que a todos nos falta un poco eso, ¿no? A la manera de María, dice, no, ese cáliz lo van a beber, pero el estar a mi derecha o el estar a mi izquierda lo va a decidir mi Padre en ese puesto específico. Pero ¿quiénes van a estar y ser mis vicarios? Cada que ustedes hagan lo que yo hago, entonces estarán transmitiendo ser y yo transmitido a través de ustedes. Y nuevamente, mire, todos lo decimos, yo creo que en esto del ministerio sacerdotal o en cualquier ministerio al que digamos ser llamados a la iglesia, se debe percibir un poco esto. Estamos allí para servir a la manera del Señor. Estamos allí para anunciar el reino del Señor y no estamos allí para ocupar puestos, cargos o lugares de dominio, ¿no? Esa fue la gran lección que Jesús dio a Santiago. Y yo creo que nos la da a nosotros también. ¿Qué lugares queremos ocupar? El lugar del servicio. Hagan esto en memoria mía. Es el mandato del Señor en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Y Pedro lo va a radicalizar en algo bien interesante. Pedro va a decir, incluso que en este camino de anunciar a Jesús nos vamos a encontrar con la disyuntiva de obedecer a Dios o obedecer a los hombres en lo que refiere a los valores fundamentales. Lo hemos hablado mucho durante las reflexiones. Y Pedro va a decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que es un llamado a la vida cristiana precisamente a los valores no negociables y a saberlos defender y dar la cara. Pero obviamente también sabemos que estos ministerios, el ministerio que cada uno de nosotros tiene, es un ministerio que lo que dice San Pablo está en una vasija de barro, en un cuerpo frágil y débil como el de nosotros, que cometemos errores, que tenemos faltas, que tenemos a veces soberbia, altivez, prepotencia, y a veces pues no mostramos más al Señor, sino a nosotros mismos. Vamos pues a pedirle al Señor que, a ejemplo de Santiago, que nos dejemos formar por el Señor, que a veces tenemos ese espíritu indómito de Santiago y Juan, de que queremos ocupar los primeros puestos, que el Señor les recordaba que el último sea el primero y el primero sean los últimos, ¿no? Todo este tipo de enseñanzas inmediatas de Jesús en la formación de sus discípulos, que caló en la vida de Santiago porque hizo todo este camino, es el patrón de los pueblos de España y es uno de los grandes santos de nuestra iglesia, pero que tuvo su gran éxito fue en dejarse formar, dejarse formatear en su mente, en su espíritu, en su pensamiento, en su voluntad y en su libertad por el Señor. Que igualmente suceda así en nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.